Y es lo que vamos a consultarle precisamente a nuestro invitado, Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Muchas gracias. Bueno, esto no es nuevo, cada 4 años nos inauguramos, nos decepcionamos y después no queremos saber nada de la Asamblea, de los legisladores. Este fenómeno no es nuevo en la democracia ecuatoriana, la vivimos desde épocas inmemorables, desde los que no se acuerdan cuando empezó esto de la democracia con Jaime Roldós, el Congreso de esa época, luego Febres Cordero, etcétera, etcétera. Es decir, esta falta de legitimidad de la legislatura, ahora Asamblea, antes Congreso, no es nueva, porque no hemos madurado democráticamente, Mauricio. Byron, buen día y buen día a nuestra audiencia. Hay que partir del hecho de que 137 legisladores hoy día son representantes de la ciudadanía y están ahí porque nuestros votos les han entregado una curul. No aparecen por generación espontánea o de la nada. Se habla de una crisis de representatividad que, como ya se dijo en la nota previa, parte de un problema en las organizaciones políticas, partidos y movimientos que no han dado la madurez suficiente en sus procesos para presentar al país candidatos con capacidad, con experiencia para una función tan difícil como legislar y fiscalizar. Si bien la Constitución, como sabes, tiene unos requisitos muy básicos para ocupar una curul, la mayor responsabilidad debería recaer en esas organizaciones políticas para no simplemente poner como candidato a un ecuatoriano mayor de 18 años, sino a alguien con los suficientes conocimientos y capacidad para hacer un buen trabajo en representación de los ecuatorianos. ¿Y dónde está la corresponsabilidad del ciudadano? Porque nosotros los hemos puesto ahí. Es decir, tenemos una pésima memoria democrática y nos olvidamos muy rápido, porque a veces volvemos a elegir, como se dice vulgarmente, a los mismos de siempre. Es decir, gente que lamentablemente ha dejado un pésimo precedente político y democrático, pero seguimos con los mismos. ¿Por qué el ciudadano no tiene esa conciencia, como la tienen otros países, de ser corresponsable también de lo que elegimos? No es cierto que los ecuatorianos están desinteresados de la política. Más bien, con la agilidad de la información a través del Internet y las redes sociales, hay una participación activa emitiendo críticas y comentarios respecto de la coyuntura y del día a día. Pero hay una desconexión de las organizaciones políticas y de las instituciones con los ciudadanos, Byron. Definitivamente. Tú ya lo has dicho, no es un problema ni de hace 2 años, ni de ayer, ni de hace 20. En el último periodo democrático, ya próximos a cumplir 44 años de democracia de este último periodo, los problemas han sido recurrentes. Sin embargo, creo que las generaciones anteriores podrán dar fe de que no hay punto de comparación alguno entre lo que fue el Congreso Nacional de los años 80, que aunque con pugnas e incluso actos de violencia, respecto del proceso actual y la legislatura actual, sí, creo que hay una diferencia enorme. Los índices de credibilidad y de confianza a lo largo de estas más de 4 décadas siempre han estado en el ojo público. Se ha dicho que las instituciones con menos credibilidad siempre han sido la Asamblea Nacional o el Ejecutivo, pero creo que pocas veces se ha llegado a un punto tan crítico como el que se mencionaba en cuanto a las cifras de manera previa. Ahora, estos 11 meses de la señora Iory han sido bastante accidentados. Lo último que pasó en la sesión que recordamos aquí, de este día jueves, que pues clausuró la sesión que dijo buen feriado, cuando todavía faltaba por terminar la votación a propósito de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que ya pues prácticamente será ley a partir de hoy, que entra en el registro oficial. Es decir, esta conducción accidentada, que además está siendo cuestionada, y además de eso con algunos procedimientos, no sé si tan legislativos o jurídicos, se le intenta desconocer y crear estas comisiones. Es decir, el ciudadano de a pie no entiende de eso. Lo único que ve el ciudadano, Mauricio, es que no legislan y no fiscalizan. Y cuando legislan y fiscalizan lo hacen simplemente en beneficio de sus intereses particulares. Llegan como candidatos a decir que van a representar al país, que están preocupados por la inseguridad, por los problemas económicos o la falta de empleo, pero ya en sus curules están para negociar en función de sus voracidades y sus apetitos políticos personales. Y eso es lo que ha generado la crisis que hoy vemos.
¿Qué organización política representa de manera efectiva el sentir de los ecuatorianos? Yo creo que en este momento, de las que se encuentran al interior de la Asamblea Nacional, ninguna. Tú has mencionado la crisis a propósito de la conducción de la Asamblea, y si bien es cierto, de nuevo, que de 137 legisladores, todos ellos tienen la legitimidad y la posibilidad de aspirar a presidir la Asamblea Nacional, ese cargo tiene que asignarse a alguien con la capacidad suficiente de generar consensos, con la credibilidad suficiente de hacer un buen trabajo y con la capacidad además de generar confianza en la ciudadanía. Lo que hemos visto no solo la tarde-noche del jueves, sino incluso semanas atrás, de suspender sesiones a patadas, de apagar la luz y los micrófonos. Ni siquiera lo vimos en las peores épocas del Congreso Nacional. Y si tanto temor le tiene una o varias personas a la conformación de una comisión evaluadora, pues simplemente hay que decir que se encuentra en la ley, que hay que dar paso y pues que aunque no lo sea todo, serán los votos los que finalmente decidan el futuro de la presidenta de la Asamblea y del resto de autoridades del CAL. Otra de las instancias, instituciones de esta estructura del Estado seriamente cuestionada, no de ahora, de toda la vida, es la justicia. Y hemos visto las encuestas, Mauricio, de qué nivel de rechazo tiene la decisión de un juez de Manglarato de haberle concedido el habeas corpus a un ex vicepresidente sentenciado y que cumplía una condena por corrupción. Es muy mal visto por los ciudadanos, pero lamentablemente la justicia en esto creo que nos queda debiendo muchísimo, porque además las instancias que están llamadas a corregir eso, pues dicen no podemos hacer mucho porque así establece la independencia de los jueces. Y no es un problema de independencia ni de que la ciudadanía esté demandando que alguien le meta mano a la justicia. Incluso diría yo que la mayor indignación del ciudadano, Byron, no está por la decisión que se ha tomado, sino por la forma en que se lo ha hecho. Porque muchos ciudadanos están permanentemente acudiendo a la justicia por habeas corpus, cuando sí, efectivamente, se desconoce dónde se encuentra la persona o porque hay riesgos inminentes respecto de su salud, no están recibiendo atención médica oportuna. Y esas decisiones demoran meses. No se producen de la noche a la mañana, como hemos visto. Incluso tenemos casos en que los centros de rehabilitación social, personas de la tercera edad, pero no me refiero a aquellas que acaban de cumplir 65 años, sino que tienen 75, 80 años y que tienen serios problemas de salud, ruegan a la justicia poder cumplir sus condenas en el domicilio. Pero al excontralor les llega la casa por cárcel prácticamente en el pastel de cumpleaños. Eso es lo que indigna mayormente a la ciudadanía. Una justicia selectiva. Una justicia para quien tiene palancas, una justicia para quien tiene recursos económicos probablemente para comprar jueces y autoridades. Cuando lo obvio, lo óptimo, lo que esté en la Constitución y debe ser un compromiso estatal es de igualdad ante la ley. Que nadie tenga justicia como privilegio, sino que la norma se aplique a todos por igual. Mauricio, ¿qué debe hacer el ciudadano de a pie? Es decir, más allá de la indignación que creo que tenemos todos. Pero algo tenemos que hacer como sociedad, es decir, no esperar ni de los políticos ni de las instituciones, sino como ciudadanos, hacer algo. ¿Qué deberíamos hacer? El precio de desentenderse de la política es estar gobernado por las peores personas. Lo dijo Platón hace más de 2500 años y es precisamente aplicable al día de hoy. Si los ciudadanos dejamos todo en manos de los políticos y esperamos que todo lo haga un gobierno, un Estado o una institución, estamos condenados a lo que vemos hoy en día. Tenemos que aprovechar esas bondades que sí tiene nuestra Constitución de derechos de participación y de derechos de control social para involucrarnos. En este momento, por citar un ejemplo, hay un concurso en marcha para designar jueces anticorrupción. Y lo que hay que buscar no solo es que los mejores, los íntegros, los honestos se postulen, sino nosotros en general hacer veeduría para que nadie le meta mano al proceso y terminen personajes cuestionados ocupando esos espacios en la justicia ecuatoriana. Lo mismo va a suceder con una renovación parcial de la Corte Nacional, no solo aquella que está pendiente, sino una que tiene que darse dentro de muy poco, tiene que iniciar a finales de año. Y es nuestra responsabilidad, insisto, no solo tratar de que los mejores se postulen, sino de vincularnos y vigilar los procesos. Lo mismo ocurre con la Asamblea Nacional. Si no nos sentimos representados por los legisladores, en la Constitución y la ley está la figura de la revocatoria del mandato para no esperar que un decreto ejecutivo disuelva la Asamblea,
sino para que todo esté en nuestras manos y en nuestro poder. Mauricio, muchas gracias. Gracias, Byron. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo Ciudadano, está en sus manos, así que apersónese porque usted vive en esta sociedad y sufre de las mismas consecuencias que sufrimos todos cuando elegimos mal. 7:55, vamos a la pausa.